Listo. Bien, vamos a dar inicio a esta segunda sesión del Diplomado de Derechos Humanos e Interculturalidad. Esta segunda sesión, como les dije, dentro de la estructura curricular de esta actividad, le vamos a dedicar a conceptos iniciales en esta materia, ¿no? Como ustedes saben, los temas siguientes que tienen que ver con pueblos indígenas, consulta previa, la definición de lo que significa una comunidad indígena es parte de lo que van a ser las siguientes sesiones. Las dos primeras a mi cargo están desarrolladas principalmente por, digamos, abordar temas básicos en esta materia y bueno, la presentación del día de hoy es, digamos, una suerte de la presentación del día miércoles, pero complementada con algunos contenidos en relación al tema número 1 de la vulnerabilidad y número 2 en lo relativo a unas sentencias de la Corte Interamericana en materia de pueblos indígenas, ¿no? No sin antes, para tratar un poco de enfocarnos y ubicarnos en los temas que habíamos desarrollado el día miércoles, algunas precisiones, porque nos faltó tiempo, a pesar de que tuvimos 1 hora y 40 de sesión. Bueno, recordar, ¿no? La triple dimensión de los derechos humanos, una dimensión ética, jurídica y política, ¿no? Y en ese sentido, los pueblos indígenas, estos derechos de determinadas comunidades o determinados plexos, nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿cómo construimos un concepto de derechos humanos en específico para este especial segmento de la población? Más aún cuando en nuestro país existe un reconocimiento constitucional de esta comunidad multicultural y multiétnica y que se reconoce al Estado peruano en esa condición. O sea, no es ningún esfuerzo del Estado brindar la debida protección de estos segmentos importantes, sino está contemplado en el texto constitucional y como tal, y en ese sentido, tiene que ser objeto de esta correcta y debida interpretación. Y entonces, cuando hablamos de estos derechos humanos, nos referimos básicamente a esas exigencias ético-jurídicas, estos derechos que representan concreciones de poder que en cada momento histórico van estableciendo imperativos éticos de cumplimiento obligatorio. Entonces, estos contenidos ético-jurídicos de cumplimiento obligatorio se convierten básicamente en exigencias positivas, es decir, lo que tiene que hacer el Estado a favor de la comunidad en general. Y en especial de aquellos plexos que están en una situación de vulnerabilidad, con respecto a los cuales el Estado debe implementar políticas públicas, una gestión pública, que contiene una política pública enfocada en los distintos enfoques que habíamos visto en la clase pasada, el enfoque multicultural, el enfoque de equidad, el enfoque etario, el enfoque territorial, el enfoque de discapacidad y los distintos enfoques en esta materia. Pero no perder de vista, digamos, las dimensiones de estos derechos, porque el enfoque tiene que ser un enfoque de derechos humanos. Entonces, no es un enfoque, no se puede desligar este concepto pueblos indígenas, comunidades nativas y campesinas del concepto de los derechos humanos porque representa un plexo de investigación y así lo entendió la Corte Interamericana cuando ha dicho, claro, estos contenidos son contenidos que merecen la mayor atención por parte del Estado y por parte de la Corte Interamericana y en general de los estamentos públicos. Por lo tanto, tiene que darse de esa manera. Yo quería quedarme con esta definición descriptiva que había planteado en su momento dos autores, el profesor Antonio Pérez Luño y el profesor Pedro Niquen, que hablaban acerca de esto, ¿no? Un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Eso nos permite entonces que esta concepción, digamos, trascienda el tema del tiempo, ¿no? O sea, supere la tesis de las generaciones que había planteado en su momento el profesor Karel Pasek. Y el otro concepto me parece también interesante, el profesor Pedro Niquen, que habla acerca que los derechos humanos suponen una pretensión de garantizarlos, ya sea por la vía institucional o por los medios extraordinarios. Quiere decir
de que le brinda pues mecanismos de defensa en el ámbito ordinario, en el ámbito constitucional y en el ámbito de naturaleza supranacional. Ya habíamos visto ese contenido. Habíamos también visto algunos otros conceptos importantes en esta materia, como por ejemplo algunas características vinculantes a los derechos humanos, entre otras, solamente mostrar algunas, no todas, el tema de la inmutabilidad, en el sentido que no era posible establecer un catálogo de derechos que tengan una validez general con carácter supratemporal. Y estos derechos de los pueblos indígenas, efectivamente, no están pues claramente definidos como derechos, digamos, desde el punto de vista histórico, ¿no? Podríamos enfocarnos de que ha habido un interesante tratamiento jurisprudencial que al final configura en una especie de un conjunto de decisiones, digamos, vinculados a otros derechos fundamentales. Los temas religiosos, los temas de propiedad, los temas de servicios, los temas de acceso a justicia, vinculado también a contaminación ambiental, ¿no? En el Perú ese es un tema relevante. Pero no hay una concepción muy clara en el sentido que dónde lo podemos identificar dentro de esta concepción tradicional de esta generación de derechos que planteó en su momento el profesor Karel Bassig, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, ¿no? La evolución de las fuentes del poder, el grado de la toma de decisiones y las formas de organización social y política, digamos, como elementos determinantes de su existencia. Y eso es parte de la problemática de estos pueblos indígenas, claro, como concepto, digamos, como parte del estudio de los derechos humanos en general. Desde el punto de vista histórico, no cabe duda que los DDH son categorías, en principio históricas, además de jurídico y políticas, que representan valores y que digamos, solo se puede dar una concepción de estos derechos a partir de la historia. Pero no es un concepto, no es un criterio cerrado, pues, ¿no? Porque como dijimos la clase pasada el día miércoles, históricamente algunos derechos no han sido reconocidos desde esta, digamos, clasificación arbitraria. Cité el caso, por ejemplo, de los llamados derechos emergentes, que no había sido considerado en esta clasificación. Los derechos emergentes no habían sido considerados los derechos, estos derechos que se caracterizan principalmente por derechos fuertemente ideologizados y de reivindicación social, los derechos de renta básica, los derechos al goce de medicamentos, los derechos de la ciudad, en fin, una serie de derechos sumamente interesantes, pero que no habían sido considerados dentro de la clasificación, repito, del profesor Karel Bassig, pero que representan el día de hoy contenidos amplios, ¿no? Contenidos amplios. Entonces, como derecho, como ámbito de estudio y desarrollo, digamos, estos contenidos comienzan ya a incorporarse en esta materia. Y prueba de ello es que ustedes comienzan a revisar, por ejemplo, unas interesantes publicaciones que ha hecho la CIDH, van a poder encontrar ahí, por ejemplo, cómo es que estos temas se han venido ya tratando desde un punto de vista muy especializado. Hay una búsqueda interesante que he estado haciendo ya hace algún tiempo, que son los cuadernillos de la CIDH, y van a encontrar, por ejemplo, temas como estos, ¿no? La problemática de los pueblos indígenas, por ejemplo, sentencias de la Corte con relación a personas privadas de libertad, debido proceso, personas, por ejemplo, personas en condición de lo que se llama la LGTB, ¿no? Y así vamos hasta pena de muerte, varios contenidos, varios tópicos que, digamos, son parte del tratamiento de la propia convención, pero también que son parte de las sentencias de la Corte Interamericana. Les invito a que lean esos cuadernillos, son más o menos unos 14 cuadernillos en distintas materias. Y uno de ellos es el de pueblos indígenas, que le van a resultar sumamente interesante. Este concepto de la inalienabilidad, ¿no? De estos derechos, pues ciertamente son irrenunciables, incluso por los titulares. Y en este caso, puntualmente, de estos derechos de los pueblos indígenas, yo he podido apreciar la lectura de varios casos, ¿no? Principalmente varios casos de la Corte Interamericana, que lo que se refuerza, o sea,
ha tenido la Corte Interamericana y también el Tribunal Constitucional en la sentencia, por ejemplo, Cordillera Escalera, ha tenido una especial preocupación por el tema de las tradiciones ancestrales y el tema de las propiedades, de la propiedad comunal. En el caso de Escalera, como habíamos dicho, había un tema en el que había una defensa de estas fuentes hidrográficas, propiedad, recursos medioambientales. Y en el caso, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, el caso Yaqui Axa de la Corte Interamericana, hay también temas básicamente vinculados a tradiciones, a cuestiones ancestrales, ¿no? A cuestiones, digamos, de ritos, que son parte de estos contenidos, pues, inalienables y renunciables en materia de los derechos humanos. Y vamos a ver entonces bastantes temas vinculados a ello cuando entremos ya a la segunda parte de esta actividad, que la vamos a dedicar a analizar varios criterios de la Corte en esta materia. Carácter sistémico, ¿no? Yo creo que atención a lo dicho, cuando hablamos de este carácter sistémico, nos hemos referido a ese conjunto, pues, de instancias, a este conjunto de mecanismos, tanto ordinarios como extraordinarios, y también supranacionales, que lo que hacen es brindan una debida protección. Temas en este ámbito, en los ámbitos de la cuestión multicultural, se han visto en materia de la jurisprudencia constitucional, pero se han visto mucho más frecuente en materia de la Corte Interamericana. Con toda seguridad, hay sentencias de la Corte Europea, ¿no? Que definitivamente, con toda seguridad, ven a ver que desarrollan esos temas. Pero en el carácter sistémico me parece interesante señalarlo porque constituye, pues, es un conjunto de instancias, de principios, que al final garantiza ese acceso a la jurisdicción desde el punto de vista de los derechos protegidos en el ámbito internacional, ¿no? El tema dialéctico también parece importante reforzarlo porque tiene que ver con qué, básicamente con que la teoría de derechos humanos plantea esto, pues, ¿no? O sea, una discusión entre los derechos, entre los poderes estatales y los poderes sociales dominados, ¿no? Y qué duda cabe que cuando hemos hablado el día miércoles último de este Estado multicultural, hemos hecho referencia a que uno de los elementos a tomar en cuenta no es que estemos sobrevalorando o subvalorando o estableciendo una cultura frente a otra, ¿no? Sino estamos reconociendo su identidad por sobre todo. Repito, no se trata de una conducta, digamos, de darle que es una comunidad o es un segmento de la sociedad que ha sido olvidado y que por ello debemos sobrevalorarlo. No, no es eso. No es un tema tampoco de clases dominantes, no es un tema de clases dominantes, es un tema básicamente de reconocimiento de derechos. Por eso es que hablamos de esto, ¿no? Entre los poderes estatales dominantes y los poderes sociales dominados. En la actualidad en el Perú, este tema consideramos que no ha sido superado, ¿no? La desatención, a veces la falta de diligencia del Estado ha perjudicado, ¿no? Estos importantes segmentos, y eso lo vemos con mucha frecuencia cuando, por ejemplo, las comunidades nativas y campesinas, con las comunidades nativas en específico de la selva, se ven a veces severamente afectadas por estos derrames de petróleo, ¿no? Que tienen estas empresas de Petroperú, y que, bueno, nosotros como estamos tan lejos y no somos parte del problema, digamos, no visibilizamos de que ese hecho contamina y afecta severamente este núcleo de desarrollo, ¿no? Es su propiedad, su tierra, sus recursos, es su despensa, y esto tiene que ser debidamente visibilizado, ¿no? Es un tema, digamos, que se da con suma frecuencia. Tenemos también el carácter expansivo, el surgimiento de estas tres sucesivas generaciones de derechos, que habíamos dicho que en materia de los pueblos indígenas y en materia de la multiculturalidad no teníamos claro dónde identificarlos. Si es posible elaborar
digamos, en apariencia, una ubicación, diríamos, ¿dónde podría ser? Los derechos de tercera generación, los derechos de los pueblos, los derechos de la soberanía de los pueblos, ¿no? Pero ese fenómeno se dio en el año 67. Los fenómenos y las cuestiones en el ámbito de las comunidades nativas, digamos, no es tan antigua, yo diría un poco más reciente. Es decir, estos derechos de los pueblos, ¿no? Pero el derecho de los pueblos, cuando se abarca en el año 67, la discusión no era en torno a comunidades nativas, sino la discusión era con respecto al tema del colonialismo, al tema de la no injerencia en esa época los estados beligerantes con respecto a los países subdesarrollados. Es decir, como consecuencia de este movimiento o el movimiento no alineado, era eso, no te alineas ni con el comunismo ni con el capitalismo, ¿no? Entonces, no era pues un tema directamente vinculado con la cuestión indígena o nativa, campesina, sino básicamente con una suerte de independencia, autonomía de los grandes conflictos y una denuncia abierta a la política colonial, ¿no? Por parte de las grandes potencias, llámese Inglaterra, llámese Francia, y en fin, varias más que todavía superviven en el día de hoy. El carácter expansivo y son tendencialmente universales. Representan, y aquí no se puede excluir a nadie en estos ámbitos, ¿no? Representan pues preceptos éticos, y estos preceptos tienen el carácter de generalizables o generales. Un mínimo ético, un contenido imprescindible común a toda la humanidad. Y así se ha explicado. La Declaración Universal del Derecho del Hombre, que ya, no sé si es hoy día o el día 10, me parece que es el día 10 de diciembre, el Día Internacional, yo creo que ya lo han ratificado todos los países, ¿no? Todos los países creo que ya han ratificado esta declaración, y esto nos da cuenta de esta carta ecuménica, esta hermosa declaración lírica para algunos, excesivamente principista para otros, pero que en el fondo es una norma de derecho duro, ¿no? Y que responde a esa aspiración de la humanidad. Por eso se dice que son tendencialmente universales. Ahora, que no todos los estados que la han firmado la cumplen a cabalidad, esa es otra cosa, y eso es parte de la falta de mecanismos de corrección, falta de mecanismos coercitivos del sistema internacional, que no tiene pues forma, digamos, de establecer esa forma de castigo, ¿no? Vemos hemos visto siempre manifiestas afectaciones de los derechos humanos, y bueno, no hay pues la sanción correspondiente a veces, ¿no? Me refiero al tema, por ejemplo, de lo que está pasando en Ucrania el día de hoy con la actitud genocida del Estado ruso, ¿no? Así que eso es parte de lo que significa esto. Habíamos visto también el tema los distintos enfoques, ¿no? El enfoque etario, el enfoque etario que tenía que ver con las edades de las diferentes víctimas y cómo eso impacta en la población. Un enfoque etario que en este caso, digamos, no tendría necesariamente que darse. El enfoque etario, el enfoque etario. Acá lo que cae es el enfoque eminentemente multicultural, no un enfoque eminentemente etario, ¿no? Pero de todas maneras ya lo habíamos visto en la clase pasada, habíamos ya señalado algunas características de este enfoque, únicamente para señalar. El enfoque de género me parece interesante porque el género viene a ser, ¿qué cosa? Una construcción de carácter social, ¿no? Las asimetrías y las relaciones del poder que establecen esta suerte de inequidades. Acá no quiero entrar en un debate de equidad de género, o en todo caso, lo que se llama lo que motiva en general el término género. Pero sí quiero señalar que es un tema que tiene que ver, digamos, con una construcción social. Y esto nos permite, pues, como dice esta Femina, reconocer otras discriminaciones de origen y desigualdades derivadas de origen étnico, social, orientación sexual y de género, entre otros. Pero en el fondo el género, ¿qué cosa es? Es
digamos, la asignación de roles, ¿no? No es un tema que se agota en el tema de hombre, mujer, masculino, femenino, ¿no? Sino que tiene que ver con ese asumir determinados roles que en el fondo, para mí, es una construcción social. Y seguramente, si entramos a un debate con aquellas personas que piensan lo contrario, con toda seguridad lo voy a perder. Porque yo tengo una posición muy, pero muy, digamos, determinada y firme en el sentido de que para mí, en el fondo, es una construcción social y no otra cosa. El enfoque territorial es importante en esta materia porque nos va a permitir el fortalecimiento de estas relaciones entre actores, ¿no? En el ámbito de promover un diálogo entre gobiernos regionales y gobierno local en el marco de las políticas públicas. Y aquí me parece que se justifica plenamente en la medida que es un mecanismo de cómo enfrentamos y garantizamos este correcto desarrollo y esta suerte de autonomía de estas comunidades. O sea, yo les diría, a la fecha, yo no veo una política estatal. En primer lugar, estatal. Una política del gobierno central o del gobierno regional o de los gobiernos municipales, que ciertamente me parece que no le correspondería, sino del gobierno central, una política destinada, orientada a garantizar el desarrollo de estas comunidades. No solamente en promover asistencia, ¿no? Sino también promover servicios. Y es realmente penoso esto, porque yo podría entender por la lejanía. Sin embargo, yo les cuento una experiencia personal. Hace más o menos, ¿cuándo habrá sido? Hace más o menos 3 meses, tuve la oportunidad de regresar a Los Uros, ¿no? Una comunidad que está a unos 15, 20 minutos de Puno, ¿no? Y cuando conversaba con los pobladores, ¿no? Les preguntaba, ¿y ustedes reciben servicios del Estado? ¿Reciben educación del Estado? ¿Reciben servicios del Estado? Por ejemplo, un seguro del Estado. O sea, sienten que en esta comunidad es parte del Estado peruano, y lo que me comentaron ellos fueron no. O sea, ellos solamente han venido para vacunarnos, vinieron solamente para, digamos, para ver el DNI porque estábamos a puertas de elecciones y nada más. Pero por lo demás, no había una vinculación con el Estado. ¿Y quién se encarga de eso? El gobierno central. Pero también se encarga el gobierno regional, ¿no? De atender este tipo de necesidades. A pesar de que son comunidades autónomas y que viven el número de 25, si eso, yo me pregunto, si eso ocurre, por ejemplo, a 20 minutos de la ciudad de Puno, me pregunto qué ocurrirá, por ejemplo, con comunidades nativas que están en el Atalaya, por ejemplo, en la parte más alejada de la selva, o por ejemplo, Volpebra, es el cruce, es el punto de encuentro entre Bolivia, Perú y Brasil, por ejemplo, ¿no? O en Madre de Dios, por ejemplo, o en la parte más recóndita de la cordillera del Cóndor, o digamos en la parte de lo que está, la parte arriba, que es el Putumayo. Entonces, yo sí digo eso con sapiencia y con experiencia porque yo he tenido la suerte de recorrer todos esos sitios. Entonces, este enfoque territorial implica eso, ¿no? Hay una política en la actualidad del Estado para implementar esta conexión del Estado o de las entidades que representan el Estado con las comunidades. Me parece que no. Me parece que no. Los enfoques tienen que ser distintos. El enfoque territorial me parece que es uno de los más importantes al respecto, más que el enfoque de género. Es cómo enfrentamos esto, respetando su autonomía, su independencia, sus tradiciones, su identidad, y principalmente cómo es que a futuro podemos establecer una suerte no de autonomía absoluta, sino de una autonomía ciertamente relativa. Les digo esto porque en alguna oportunidad fui consultado por varias comunidades nativas. Dentro de mi experiencia en materia de derecho constitucional y derechos humanos,
Y ellos tenían varios proyectos importantes. Uno de ellos era cómo se garantiza el tema de la autonomía en estas comunidades. 124 comunidades eran tribus que tenían sus propias tradiciones, tenían sus propias vivencias, sus propios códigos. ¿Y cómo es que garantizamos autonomía? O sea, que ellos también dispongan de su tierra, que ellos puedan establecer mecanismos de litigio para sus tierras. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, ¿no? Los grandes conglomerados corporativos, iban y simplemente se apropiaban de la tierra porque y eran tierras comunales, entre otras cosas, ¿no? O cómo esta labor extractiva puede afectar el medio ambiente de estas comunidades. Entonces, es necesario que los estados tengan esta cosmovisión, esta cosmovisión, digamos, ya no únicamente nativa, sino una cosmovisión indígena, una cosmovisión de comunidades nativas y campesinas, sin segmentar. O sea, no decir, por ejemplo, claro, comunidades campesinas en la sierra, comunidades nativas en la selva, ¿no? O solamente nos enfocamos en las comunidades de la selva. Y de la sierra, claro, como está más cerca de la ciudad, tienen otra idiosincrasia. En términos sociológicos, es básicamente, ¿qué cosa? Una distinta cosmovisión. Y esa cosmovisión debe ser enfrentada de manera adecuada. No hay una política. Yo estoy totalmente seguro que no hay una política de protección en ese ámbito, tratando obviamente de respetar su tradición. Así que el enfoque territorial me parece, digamos, por demás importante. El otro de acá, que está acá, es interesante, pero no es, digamos, no es muy importante en esta materia, el enfoque diferencial, que tiene que ver con el progresivo principio de igualdad y discriminación. En el caso de la discriminación, digamos, importante porque, pero no tan importante como anterior, porque tiene que ver que cuando el Estado implementa políticas y no las hace común a todos, lo que está haciendo está violando el principio, está aplicando una política discriminatoria. ¿Por qué? Y no está garantizando la igualdad. Repito, cuando el Estado no establece condiciones de igualdad, condiciones para la comunidad en general en comparación con otros, entonces estamos violando esto del acceso, ¿no? a la discriminación y la igualdad. Yo recuerdo un caso interesante, por ejemplo, un caso de la Corte en el cual, por ejemplo, más adelante vamos a ver el nombre exacto, era una comunidad en Nicaragua, me acuerdo, que quería participar en el proceso de elecciones, en el proceso de elecciones generales. Y el Estado, digamos, el Estado había implementado un mecanismo de elecciones, pero sin tomar en cuenta la especial condición de estas comunidades nativas en Nicaragua. Y entonces implementó un sistema que privilegiaba el tema de la informática, pero que no se adecuaba digamos, a las posibilidades de estas comunidades nativas. De tal forma que, por ejemplo, les decían, ¿no? Claro, por ejemplo, para la elección de candidatos debe ser enviado por correo electrónico, ¿no? La relación de postulantes o de candidatos, ¿no? Y ellos preguntaban, y si no hay correo electrónico en mi comunidad, si con la justa ya hay internet, con la justa llega agua, con la justa llega luz, imagínense que no me van a pedir, por ejemplo, pues, el envío de información por medios telemáticos, ¿no? Eso es un absurdo, eso es una violación evidente y manifiesta al principio de igualdad y una política abiertamente discriminatoria, ¿no? La Corte entendió que era una política violatoria en el Estado nicaragüense. Bien, ya vimos el tema de el tema de esto de los enfoques. También habíamos hablado de esto, ¿no? Del enfoque intercultural. ¿Qué cosa implica? Básicamente es la transversalización del enfoque de las políticas públicas y que implica que los programas que desarrolla el Estado promuevan la plena efectividad de los derechos humanos. Es el enfoque multicultural. Este enfoque es el que vamos a ver más adelante cuando analicemos los casos que plantea, digamos, ciertamente lo de la Corte Interamericana y el tema del Tribunal Constitucional. Acá solamente algunas referencias. El inciso 2 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado ya reconoce en su texto esto. Toda persona tiene derecho a la identidad cultural, étnica. El Estado reconoce, protege
garantiza la pluralidad étnica y cultural y reconoce el pluralismo social manifestado en aspectos de una pluralidad educativa. Entonces, no cabe duda, queridos amigos, de que el tema étnico, el tema multicultural está presente en la Constitución, ¿no? No solamente un artículo. Yo creo que en el sentido del artículo 1, ¿no? El Estado garantiza la dignidad de la persona humana, y la persona y la sociedad y del Estado. La sociedad, pues, en puridad somos todos, ¿no? Los 33 millones de peruanos, ¿no? Incluyendo los extranjeros, ¿no? Incluyendo los extranjeros, los extranjeros buenos, ¿ah? No los que vienen a delinquir, no los que vienen ¿cómo se llama a robar, mucho menos, no el extranjero que viene a trabajar, ¿no? O sea, al respecto considero de que ningún extranjero tiene, a un extranjero no se le puede reconocer más derechos de lo que tiene un peruano. Y eso no es una tesis nacionalista. El extranjero viene acá a trabajar, bienvenido. Pero un extranjero no puede exigir más derechos de lo que tiene un peruano. Y si no, se le expulsa. Así de simple. Uno tiene que cumplir con la ley donde va. Si alguien va a tu casa, ¿qué le tienes que exigir? Respeto, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Si alguien está en tu casa, ¿qué te puedes exigir respeto? Entonces, incluye acá a los extranjeros, obviamente, ¿no? Bien. Esto de acá. Esto, ¿no? Y la obligación por parte de las instancias del Poder Judicial de adoptar un enfoque intercultural. El Poder Judicial tiene, o digamos, debe adoptar una función en este rol constitucional que tiene de administrar justicia a nombre de la nación con carácter de indelegabilidad, exclusividad e independencia, tiene que promover un acercamiento, digamos, efectivo, ¿no?, con la población a efectos de ver sus problemas. Y digo esto porque esta labor de resolver justicia, repito, indelegable, exclusiva y de manera independiente, no puede darse al margen de la realidad. Y la realidad es que el Poder Judicial tiene que asumir, por ejemplo, en la función de un juez, cuando tiene que resolver este tipo de conflictos que se generan en el ámbito de la acción de justicia. Digo, por ejemplo, y acá yo tengo un amigo hace muchos años, que es un juez de Chalhuanca, con quien me une a una antigua amistad, y que no tengo empacho en decir su nombre, es el doctor Amílcar Escobar. Amílcar Escobar, juez de investigación penal preparatoria en el distrito de Chalhuanca, Abancay. Y trabajamos juntos hace muchos años, y él me contaba y me decía, doctor, yo soy el único juez en la región que habla quechua. Imagínense, yo soy el único juez en la región que habla quechua. Y cuando yo era juez penal, venían a mi despacho litigantes justiciables, yo les hablaba en pecho, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿y si tú no sabes quechua, en una zona digamos, densamente poblada de un quechua hablante, cómo vas a administrar justicia? Imposible, ¿no? No vas a tener un traductor al costado, ¿no? Definitivamente, porque no tienes presupuesto para otra cosa y vas a tener presupuesto para un intento. Ahora, con mayor razón, digamos, los jueces de paz que tienen que ver con esas actividades. Y reiterando esta interesante experiencia que tuve este año, hace 3 meses, cuando mi esposa y yo estuvimos en Puno, y tuve la oportunidad de conocer al juez de paz de Taquille, vean ustedes. Y me entrevisté con él, tuvimos una amena charla, y me dijo, doctor, acá yo no aplico mucho el Código Penal, yo no aplico el Código Penal, yo aplico la ley de la comunidad. ¿Y qué temas ves en la comunidad? Yo veo temas de ganado, temas de propiedades, temas de deudas. Los otros temas no me los veo. Es más, temas de divorcio tampoco veo, porque yo
soy el que casa a las personas acá. Y casa, o sea, celebra el matrimonio en una tradición especial. Así que tampoco, porque las familias viven felices, no hay muchos delitos, ¿no? ¿Ah? El tema de herencias también se veía, ¿no? Que es algo normal, pues el fallecimiento de un familiar que genera esos temas. Pero vean ustedes, ¿no? Entonces, quien está acá hablando de estos temas, en este caso, mi persona, para hablar de ese tema de multiculturalidad, uno tiene que vivirlo. Y yo lo he vivido porque yo he vivido muchísimo tiempo en la ciudad. Mis padres son serranos, los dos, y he tenido la suerte, el privilegio y el honor de conocerme desde Tumbes hasta Tacna y las 4 fronteras. Entonces, conozco el tema y hablo con propiedad acerca de eso. No ser un especialista en temas indígenas, un abogado sociólogo, reputado como estudiante, pero conozco mi realidad. Y quien conoce la realidad, digamos, maneja mejor el derecho. ¿Es así? Y también conozco Pucallpa, por si acaso. Una vez estuve por ahí por una gentil invitación del doctor Henry Ventura. Y espero regresar a la tierra colorada y espero regresar a Yarinacocha. Bien, siguiente. En tal sentido, ese es un enfoque interesante, ¿no? El enfoque del juez. Entonces, vean ustedes, ¿no? Aquí no hay, pues. Es más, el tema hasta del idioma es un tema, digamos, bastante sensible. Yo sé algo de quechua, ¿sí? Yo sé algo de quechua. Sin embargo, el quechua debe, pues, por lo menos, democratizarse o afianzarse como un idioma de enseñanza obligatoria cuando tu actividad esté vinculada con los temas de la comunidad. Obligatorio. Es obligatorio. ¿De acuerdo? Que entiendan esta política. Y hablando de mi amigo, del doctor Escobar, Amílcar Escobar, él me dijo, cuando él fue a dar su examen ante el Consejo de la Academia, ante el Consejo de la Magistratura, fue el único abogado que hizo su entrevista en quechua. Para tal efecto, le contrataron, le pusieron dio una parte del curso en quechua, porque uno de los consejeros no le creía, no le creía. Y entonces le dijo, bueno, entonces yo le voy a hacer la entrevista y usted me va a responder en quechua. Y efectivamente, un quechua fluido, entendible, con propiedad. Y yo tengo una especial admiración por mi buen amigo Amílcar Escobar, pues ahora de la ciudad de Chalhuanca, en el departamento de Abancay. Bien, dejemos de hacer un viaje imaginario por estas zonas, por Chalhuanca, por Los Suros, por Taquile, ¿no? Y entonces tenemos esta directiva, vean ustedes, interesante como norma, interesante, repito, como norma, pero no es una norma que veo que se está plasmando en la actualidad. Esta es la resolución ministerial, 159/2000, promueve. Enumera, dice, una serie de manifestaciones de tal derecho y se reconoce el derecho a la identidad étnica y establece esto como un conjunto de valores, creencias, instituciones y estilos de vida. Una comunidad nativa o campesina. Bien, entre otros, me parece interesante esto, claro, como una ley me parece interesante, pero ley que no se aplica, la verdad no sirve de mucho, ¿no? Queda simplemente como una historia más. Y acá nos hablan de unos derechos interesantes, ¿sabes? Vean, el derecho de decidir su propio desarrollo, el respeto de su forma de organización, tienen una organización comunal. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Nuevamente, entrando a esta comunidad que me pareció una experiencia increíble, una experiencia social increíble, cuando yo Taquile, yo voy a ir 3 oportunidades, ahí está gobernado por la comunidad, autogestionaria. ¿Y quiénes son? Son elegidos por el pueblo. Allá no hay alcaldes, tengo entendido que no hay alcaldes, no hay regidores, no hay policía, solamente hay, digamos, cosas raras, no hay policía. Entonces, tienen estas formas de organización. El derecho a ser escuchados, dice, consultados de forma previa, que se adopte con centrales. A esto me refiero con esta famosa
consulta previa, ¿no? La famosa consulta previa que se aprobó como consecuencia de un hecho político que a veces lo pasamos por alto. El CAS, Decreto Legislativo de 57, servir y la ley de consulta previa fueron una consecuencia de que el Estado norteamericano, cuando tuvo que suscribir este acuerdo de libre comercio con el Perú, el Estado norteamericano le puso como condición: flexibiliza tu legislación laboral, flexibiliza tu ley y, aparte, implementa mecanismos de consulta previa. En ese momento, estos acuerdos ya se habían dado con México y con México y Canadá, y que eran los antiguos NAFTA, pues. NAFTA era algo así como el North America Free Trade Agreements. ¿Ven cómo además de quechua hablan inglés también? North Free Trade Agreement Act. Bien, entonces, eso, la consulta previa es importante, ¿no? Porque es la llamada licencia social. Este es un tema que lo va a tocar mi buen amigo y colega, el doctor Henry Carvajal Sandoval, un especialista en la materia, y también la doctora Arias, que son, digamos, los especialistas en la materia. Y dice esto, ¿no? Por ejemplo, el derecho de participar de la formulación, diseño, ejecución, monitoreo, evaluación de planes y programas, proyectos de desarrollo social, regional, local y comunitarios. Obviamente también está esto dentro de la llamada consulta previa, pero un tema importante que se debe, obviamente, plasmar. ¿No es así? Estaba pasando algunos. Aquí está. El derecho a no ser discriminado por persona índole cultural, ya lo dije. Al respecto, habíamos hablado en la clase pasada una sentencia interesante del TC que hablaba acerca de eso, ¿no? Del respeto a no ser discriminado por un tema, digamos, de hablar en su propia lengua. Hay casos, hay un caso, no tengo un número exacto, en el cual el tribunal, digamos, reconoció este derecho, o le dio, digamos, no es correcto decir que no es un derecho, le estableció el contenido esencial del derecho, ¿no? Porque aparte de esto está contenido, pues, en declaraciones de orden internacional, el hablar en su propio idioma, ¿no? Pero en todo caso, ese es un tema interesante. El tribunal lo que hizo fue, determinó o estableció que toda persona tiene derecho, era una persona indígena que no hablaba el castellano y que tenía derecho a comunicarse con su propio idioma. El derecho a la pertenencia a un grupo étnico, el respeto a su estilo de vida, reconocimiento, respeto a las costumbres, tradiciones y cosmovisión, y valoración de respeto con las nacionales y prácticas ancestrales, respeto de bien el trabajo y el ambiente que vive. El derecho dice que se reconozcan valores y actividades económicas relevantes en el mantenimiento de su cultura, el respeto a las tierras que comparten la comunidad, el respeto de las formas nacionales de relación de conflicto, siempre que no vulneren los derechos humanos, y el derecho a que se respete su condición de aislamiento voluntario. Vean, ¿no? Ese es un tema interesante, el famoso aislamiento voluntario. ¿Se imaginan? Una comunidad que en algún momento decidió no tener contacto con la civilización. Vean, ¿no? ¿Cuántos pueblos de estos habrá en el Perú? Habría que preguntar eso al doctor Henry Carvajal Sandoval. Pero que existen en el Perú, yo tengo la plena certeza que sí. Y que han decidido mantenerse así, no tener contacto con la digamos, con la civilización. Y yo creo que es obligación del Estado, pero del Estado en general, digamos, no interferir en eso. Si el Estado, si estos grupos de no contactados, ¿no? Este aislamiento voluntario, han decidido tener contacto con la civilización, entonces no podríamos, mal haríamos en imputar al Estado el no cumplir su obligación ni implementar una política pública, si lo que quieren es el respeto a estos pueblos no contactados, que repito, en el Perú existen, y que han decidido esta suerte de aislamiento riguroso. Bueno, pero es un poquito difícil, ¿no? Tomar conocimiento de ello, ¿no? Porque si tú tienes la labor de hacer, digamos, de identificarlos, ya de alguna manera estás tomando contacto con esa civilización. Y es algo que debes respetar. Bien. Tenemos acá. Perdón, un segundo. Perfecto. Otras manifestaciones, perdón, otras manifestaciones. A ver, perfecto. Y para entender esto, tenemos algunos ejemplos, la verdad. Y eso es lo que no había dicho en la clase pasada. Algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la existencia de diversidad de religiones en un sistema cultural.
En el caso peruano, por ejemplo, nos queda claro que el concepto multicultural y multiétnico pasa necesariamente por una opción religiosa. Y la opción religiosa en el Perú es clara. El Perú es un Estado laico. Es un Estado laico, pero asume la religión católica como la religión oficial. Pero, digamos, coexisten otro tipo de religiones que no tienen el reconocimiento por parte del Estado, ¿sí? Repito, no tienen el reconocimiento por parte del Estado, lo que significa que el reconocimiento o la consideración de ser una religión oficial, yo creo que tiene una serie, digamos, de contenido, ¿no? Este reconocimiento oficial viene en base a un criterio, ¿no? El año 29 se firma el famoso Tratado de Letrán, que le da autonomía al Vaticano como Estado papal y pontificio. Y entonces el Estado peruano firmó esa Tratado de Letrán el año de 1929. No me piden la fecha porque no me acuerdo. Entonces, el Estado peruano pues reconoció la independencia del Estado Vaticano. Entonces, ¿qué significa? Asumir algunas obligaciones con respecto a la Iglesia Católica. Número uno, entre otras cosas, para quienes no lo saben, no pagan impuestos. Tienen valija diplomática. Hasta donde tengo entendido, las remuneraciones que reciben, hasta donde tengo entendido, corrígeme si me equivoco, las remuneraciones que reciben vienen del Estado peruano, no le paga el Vaticano. Y el Estado peruano se ha comprometido a que en cualquier proceso de urbanización, o en cualquier urbanización que se haga, debe adjudicarse un predio a la Iglesia Católica, total y absolutamente libre de impuestos. No paga impuestos. ¿Ello qué significa? Que hay un reconocimiento expreso del Estado peruano a la Iglesia Católica. Pero también coexisten pues otras religiones, ¿no? Para de sufrir, ¿cómo se llaman las otras? No sé si ustedes se acuerdan, las evangélicas, los testigos de Jehová y demás. O sea, hay, y cada uno tiene su credo, cada uno tiene digamos, su creencia, cada uno tiene su costumbre, y ahí se hacen efectivos tres derechos fundamentales, o básicos, ¿no? El derecho al culto, la libertad religiosa, la libertad de credo, la libertad religiosa, y aparte también, indirectamente, el llamado derecho de objeción de conciencia. Libertad de culto, libertad de conciencia. Así que existe ciertamente, ese es en el Perú oficial, pero si ustedes, por ejemplo, van a provincia, a la parte del Ande, van a encontrar, por ejemplo, que existen elementos, pues, yo les diría, sobrenaturales o trascendentes espirituales que conforman este concepto multicultural. Si ustedes van, por ejemplo, a la sierra, van a encontrar que hay historias, por ejemplo, con respecto a lo que se llama el Supay. ¿Qué es el Supay? El Supay es el demonio, el diablo. Igual en la selva. En la selva también hay un diablo, así que van a encontrar eso, tradiciones, mitos y ritos. Rituales y ceremonias, grupos organizadas de manera simbólica por un individuo con varios individuos. Costumbres que, por ejemplo, costumbres que para nosotros pudieran ser, hasta por ejemplo, altamente ofensivas, ¿no? Hay, por ejemplo, unas costumbres en Andahuaylas, si mal no recuerdo, en Andahuaylas, en Abancay, hay costumbres que se llaman, por ejemplo, el jalapato. Jalapato es cuelgan un pato desde un poste y vienen las personas con un caballo y la competencia consiste en que pasa el hombre con el caballo y tiene que arrancarle el hueso al pobre animal. Para nosotros, para nuestra visión tradicional, ese es un delito de crueldad contra el crueldad animal, debidamente sancionado. Pero para ellos es una actividad normal. Temas de naturaleza cercana. Eso tiene que ver también con temas tradicionales. ¿Cómo se llama? El jalapato, ¿sí?
esto de acá, el establecer relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, el derecho de toda persona de eso, ¿no? De establecer relaciones personales, mecanismos de interacción, en cualquier ámbito, en el ámbito del enriquecimiento mutuo, de tener amistades o de tener otro tipo de amistades o de relaciones, matrimonios, tener intimidad con otras personas y otras culturas, o simplemente el hecho de viajar y conocer y tener contacto con otras personas de otra nacionalidad, eso también será parte de eso. El discernimiento del discernimiento de las bases legales. Cada país tiene sus nombres y costumbres que pueden ser distintas. Y eso lo hemos visto ahora cuando estamos viendo ahora el tema del Mundial, no del Qatar. Ustedes saben que en Qatar, por ejemplo, me parece una cosa, pero condenable, que los ojos del mundo ahora estén en un estado, el Estado árabe, Qatar, que condena y reprime a la mujer. O sea, eso para mí, desde una perspectiva de derechos humanos, me parece condenable, ¿no? Que los ojos del mundo, por más éxito económico, por más dinero que tengan, sigan teniendo una conducta, me refiero a la cultura árabe, a la cultura musulmana, que sigan teniendo, por ejemplo, conductas como estas de represión a la mujer y que la mujer no pueda mostrar su cuerpo y que la mujer no tenga que caminar 2 pasos detrás del esposo y que la mujer no puede estudiar en una universidad y que la mujer, si comete una de estas cosas, se llama apaleamiento. ¿Saben qué significa apaleamiento? La matan a pedradas. Yo no digo Qatar, el mundo árabe en general. Muchos países tienen estas conductas. Afganistán, los iraníes, los iraquíes, tienen estas conductas. Así que me parece monstruoso que estemos admirando a un país económicamente rico, mucho boato, mucha riqueza, no el fútbol, ¿no? Pero que ha firmado la Declaración de Naciones Unidas, ha firmado la Declaración de San Salvador sobre Derechos Humanos, discriminación de la mujer, y son los primeros violadores de esos derechos. Me parece condenable. En fin. No sé qué opinen ustedes al respecto. El fútbol es una cosa que pasará, ¿no? Pero la afrenta a estas cosas yo creo que no puede ser permitida, ¿no? De base integral. Diferencias culturales y demás. Y otro es esto, ¿no? La salud de los métodos alternativos, ¿no? Significa también, por ejemplo, respetar los métodos anticonceptivos, ¿no? Por ejemplo, los métodos, entre otras, perdón, me refería, la medicina tradicional, que también es parte de esto, ¿no? Y que debe haber por lo menos en el Perú, yo sé que hay esto, se llama, hay una facultad en San Fernando que se llama Facultad de Medicina Tropical, por ejemplo. ¿Qué significa? Ya no la cura con medicamentos, no la cura con plantas. Eso sería maravilloso, ¿no? Pero también era esto. El control de la natalidad en virtud de costumbres ancestrales, ¿no? Brebajes que te dan en algunos sitios. Bien, hablemos de otro tema, que tiene que ver con la situación de vulnerabilidad. Y digo esto porque estamos hablando de una situación de vulnerabilidad. O sea, las comunidades nativas y campesinas no son la excepción de una situación de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, ese es un plexo, el plexo de vulnerabilidad. Y eso está en la Constitución, ¿no? La Constitución, cuando dice en su artículo 4, dice: el Estado protege de manera especial al niño. Cuando digo niño, también me refiero a niña, ¿ya? Porque ese lenguaje inclusivo de niños y niñas, hombres y mujeres, peruanos y peruanas, saludos a todos y a todos y todas, ¿ya? A mí particularmente no estoy de acuerdo porque, es más, la Real Academia ya ha señalado que no es lo correcto hablar de todos y todas. Hablar bueno, se puede hablar pues hombres y mujeres, ¿no? Pero cuando digo niños, digo sin ser hombre y mujer. O sea, me refiero a la generalidad, ¿no? Y aparte, la Academia de la Lengua ha dicho, ese es un lenguaje aparte totalmente obstaculizador, porque imagínense, si yo estuviera hablando con ustedes, ¿no? Y dirías, bueno, buenas tardes con todos y todas, es un gusto saludarlos y saludarlas, y gracias por estar acá, y en fin,
Para mí es una gran satisfacción. Un saludo a todos los abogados y abogadas que están, ¿no? Entonces, imagínense, me demoro 1 hora en saludar y al final no digo nada. ¿Cierto o no es cierto? Pero, sin embargo, dentro de mi posición, soy tolerante con ese tipo de mensajes. Dice el doctor Henry Ventura, dice, ¿no? Damas y caballeros suena mucho mejor, como se decía antes. Claro, yo estoy de acuerdo, doctor Henry, pero ese lenguaje, digamos, todos, todas, ellas y ellas, bueno, no, realmente no me parece. En fin, entonces le decía, el tema de niños, o sea, el Estado peruano protege de manera preferente a los niños, a los ancianos, a la madre gestante y a las personas con discapacidad. ¿Cómo se llama eso? Se llama plexo de vulneración, plexo de vulnerabilidad. Eso es lo que vamos a ver más adelante, en este momento. ¿Qué significa el plexo de vulnerabilidad? Y esto no solamente es un criterio de la carta política, también es un término que tiene que ver con una cuestión, con una base sociológica. Y aquí vamos a ver algunos contenidos. Están dentro, obviamente, dentro de los derechos humanos. Dice, las variables de contexto que definen las vulnerabilidades y la situación y la limitación del sujeto variable en sí mismo. Tiene que ver con varias cosas, ¿eh? Yo he dictado esta clase en alguna oportunidad y me he demorado y he hecho como 3 módulos. Voy a tratar de resumir. Vean ustedes, son 3 cosas que hay que entender. O sea, cuando hablamos de la vulnerabilidad, nos referimos a que la vulnerabilidad puede ser un concepto generado o puede ser un concepto, digamos, construido. Un concepto generado o un concepto construido. Y entonces para ello hay que entender las causas de la vulnerabilidad, las causas subyacentes, las circunstancias de la exposición y las características de la exposición. La intensidad. Vamos a ver esto de la manera más sencilla posible, al menos como yo lo entendí. Vean, quiero antes de entrar, ir al concepto. Vulnerabilidad, desde el punto de vista de una ciencia social, ¿qué cosa es? Es una medida de las características, la sensibilidad y de las circunstancias, la exposición de una persona o grupo de personas frente a una amenaza, incluido el grado de recuperación del impacto producido por el daño causado. El término vulnerabilidad es siempre, queridos amigos, un tema relativo, es absoluto, ¿no? Y en específico. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, nos referimos de un criterio relativo y absoluto. Y hay que entenderlo esto básicamente a partir del contexto. ¿A qué me refiero con el contexto? Del contexto me refiero a lo siguiente. Veamos, a ver, analicemos parte por parte. Las llamadas causas subyacentes. La CIDH, en el caso Velázquez Rodríguez, ha establecido este concepto. Las llamadas causas subyacentes. ¿Qué significa? Es aquella conducta, no sé qué será, es aquella conducta que tolera el Estado, que el Estado permite, ¿de acuerdo? El Estado permite, el Estado tolera, ¿no? ¿Qué significa ello? Tolera. Por ejemplo, el Estado tolera, el Estado tolera ¿qué cosa? La violencia. El Estado tolera la delincuencia. El Estado tolera una serie de conductas. Entonces, cuando hablamos de estas causas subyacentes, nos referimos entre otras cosas. Dice, ejemplo, las desigualdades entre nacionales y extranjeros, las desigualdades naturales. Digo, por ejemplo, esta desigualdad estructural que en el derecho se conoce como las llamadas macrofuerzas. Es decir, la crisis estructural, la pobreza extrema, riqueza en sumo grado y pobreza extrema. En el Perú, eso es clarísimo. ¿Eso qué cosa es? Una causa subyacente. Y eso es parte de un contenido de la vulnerabilidad. O sea, la vulnerabilidad no puede determinarse, digamos, a priori, ¿no? Digamos, en el caso en concreto, sino debe ser en abstracto. Uno de ellos dice la desigualdad entre nacionales y extranjeros. O sea, vean ustedes, una causa subyacente, ¿qué cosa es? El tema estructural. La crisis económica en el Perú, ¿no? Digamos, la
la falta de, ¿cuál sería la palabra? El quiebre de una economía en el Perú que ha permitido tanta pobreza por un lado y tanta riqueza por otro lado. ¿De acuerdo? Esa es una causa subyacente. Ya que está lo que dice la Corte Interamericana, el caso Velázquez, significa eso, ¿no? En la dinámica de exclusión en el seno de estados, en particular aquellas que afectan a individuos o grupos de personas servidas. Dice, la existencia de una práctica política ordenada o tolerada por el poder público. O una práctica o una política permitida, tolerada por el poder público. ¿Cómo está? Ese es un criterio. Prejuicios culturales también es un tema interesante. Los prejuicios culturales también tienen que ver con este concepto de la vulnerabilidad. Los prejuicios, la xenofobia, el racismo, entre otras conductas que en el Perú están fuertemente acentradas. La existencia de las llamadas minorías sexuales, la LGTB, que en su momento tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Constitucional las denominó categorías sospechosas. Y que en su momento la Corte Interamericana y el Tribunal, bueno, parte del Tribunal en una sentencia, la sentencia Ugarteche Galarza, dijo en un voto singular, dijo que con respecto a estas minorías sexuales, que se conocen como las categorías sospechosas, debería por lo menos haber una protección reforzada con respecto a estos, porque son segmentos de alto nivel de discriminación. Prejuicios culturales. Ese es el otro factor. La exposición a variables, a presiones variables. ¿Y qué dice? La vulnerabilidad se delimita en función de una progresión, a partir de cómo se dice, hacia los grados de exposición, o por omisión, o por omisión. En ese caso dice, puede haber un densidad que es variable. Vean ustedes. Se lo voy a explicar de la siguiente manera, muy simple. ¿A qué se llama este grado de exposición? Imagínense que una persona, imagínense, por ejemplo, váyanse a un sitio en Lima y váyanse a un pueblo joven, ¿no? Y entrevístense con una persona que vive en una situación de pobreza extrema. Entonces, yo digo, bueno, a priori es vulnerable, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo es que establecemos este grado de exposición? Esta persona puede haber estado en pobreza extrema muchos años, pero esta persona también, por cosas del destino o por decisión propia, puede salir de la pobreza extrema. O sea, puede montar un negocio y salir. O sea, de no tener agua potable, ahora tiene agua potable. De no tener luz, ahora tiene luz. De tener un silo, ahora tiene un baño. De tener una casa de cartón, ahora tiene una casa de cemento. Entonces, cuando yo digo la exposición, perfecto, esta persona puede estar en una pobreza extrema desde su infancia, o puede estar en pobreza extrema desde hace 3 años, por ejemplo, que perdió el trabajo, o que simplemente su vida fue una tragedia. Esta persona perdió el trabajo, perdió su familia, perdió su casa, se enfermó y ahora vive una extrema pobreza. Entonces, eso tiene que ver con la exposición. La exposición a presiones variables, los grados de exposición, ¿de acuerdo? Que también tiene que determinarse en el tema de la vulnerabilidad. Por omisión, la ausencia institucional. Si esta persona, en una situación como esta, vamos a sumarle la ausencia institucional, o sea, la ausencia del Estado, no hay medicinas, no hay agua, no hay luz, no hay un mercado cerca, no hay transporte. Entonces, la situación obviamente se torna más compleja. Entonces, es una vulnerabilidad por ausencia del Estado. Si el Estado actuase, o sea, si el Estado diría, miren, ¿saben qué? Vamos a poner agua, vamos a poner luz, vamos a poner parques, un colegio al costado, posta médica, una comisaría, entonces obviamente la persona va a dejar cada vez de ser menos vulnerable, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Va a dejar de ser menos vulnerable. Esto que está acá. La presencia de las llamadas macrofuerzas se definen como las fuerzas internas que actúan dentro de un sistema, en este caso el Estado.
y en su contexto frente a grupos que le integran. Vean, casos, por ejemplo, como el proceso de mundialización, el proceso de la capitalización, el proceso del comercio internacional, el proceso, por ejemplo, de la industrialización masiva, de lo que significa el día de hoy esto que se llama el liberalismo. ¿No trae más pobreza a veces? Bueno, sí, no se diga. ¿No trae a veces más pobreza? O sea, el hombre rico que viene, quiero hacer una empresa acá. Lo que está pasando en Qatar, queridos amigos. Los grandes que queremos, estadios. ¿A quiénes contratamos? Contratamos a migrantes para que vengan a hacer el trabajo y les pagamos lo mínimo, le damos lo mínimo. El sistema capitalista. Sin ir muy lejos, acá en el Perú. Este sistema capitalista a ultranza nos dice, mejor contrato venezolanos porque cobran menos que los peruanos. ¿Cierto o no es cierto? Yo no estoy hablando mal de los venezolanos. Estoy dando cuenta de una realidad. ¿Las empresas no están haciendo eso? ¿Ah? ¿Los delitos están haciendo eso? Contratan a un venezolano porque le pagan menos. Y sabe que el venezolano no va a reclamar. Porque si reclama, tiene problemas con la SUNAT, tiene problemas con migración, eso. Por último, basta con la policía. ¿Eso no es el sistema? Claro, porque si le pagasen igual, no habría problema. No. Yo le trabajo con el empresario, dice, no, contrato a estos señores. O sea, lo que decía Velasco, ¿no? El cholo barato. Esa es la llamada macropobreza. Esto que está acá, el análisis del sujeto vulnerable también es importante, porque tiene que ver con qué, con esto. Acá hay un tema interesante, ¿eh? Porque el tema de la vulnerabilidad tiene que ver con dos cosas. Número uno, con el grado de exposición, y número dos, con la fragilidad física y la fragilidad social. Vean ustedes, no sé cómo estamos de tiempo. 8:40 terminar la clase. ¿Nos falta? Sí, terminamos con el tiempo de... Sensibilidad de la amenaza. Vean ustedes. Esto es un tema interesante, ¿ya? Pero es bastante simple. Cuando yo lo estudié me pareció bastante simple. Sensibilidad a la amenaza. ¿Qué significa, queridos amigos? Si para nosotros, los que vivimos en Lima y que tenemos todos los servicios públicos, tenemos acceso a los servicios públicos. Yo vivo en un vecindario en que tengo al lado de mi casa todo. Tengo bancos, tengo farmacia, tengo una comisaría, tengo una avenida que pasan buses, tengo al costado un parque, tengo un metro al costado, centro comercial, restaurantes, todo. No. Eso es mi realidad. Pero a ver, una realidad de una persona que vive en la punta del cerro. ¿Qué tiene que ver esto? Usted dirá, pues, no, ¿qué cosa está hablando? La sensibilidad la sensibilidad además tiene que ver con qué, con eso, ¿no? La situación de desventaja o de debilidad, ya sea por sus condiciones físicas o sociales. Esta persona, si es una persona, digamos, normal, la que vive en la punta del cerro, podría, digamos, sobrevivir bien. Pero imagínense a esta persona, cierren los ojos y visualicen. Esta persona que vive en la punta del cerro, aparte de ser pobre, es discapacitada. ¿Quién va a ser más sensible a la amenaza en la pobreza extrema? ¿Aquel que tiene piernas y está bien de salud o aquella persona que es discapacitada? Obviamente, ¿quién? La persona discapacitada. ¿Y qué pasa si esta persona discapacitada tiene 5 hijos? Tiene otro elemento de sensibilidad. Hay una mayor sensibilidad a la amenaza por el tema de su condición. Es discapacitada. Imaginen que esos 3 hijos, ya parezco chibolín, ¿no? Ustedes me dirán, ya parezco chibolín. Imaginen que esos chicos están enfermos todos, con mayor razón. Entonces, tiene que ver con eso. Las situaciones, condiciones físicas o condiciones sociales de diferentes naturaleza. El tema de la amenaza de la sensibilidad. Fragilidad física es otra cosa. El conjunto de características que son exclusivas de un tipo de persona en relación a un promedio de otro. ¿Quién es el más frágil en una situación de vulnerabilidad, en un plexo de vulnerabilidad?
¿quién es más frágil en esta situación? No solamente el pobre, el anciano es más frágil, el niño es más frágil, una mujer embarazada es más frágil. ¿Sí? Repito, ¿quién es más frágil? O sea, si vamos a hacer una política de inclusión, ¿quién es más frágil en una sociedad? El anciano, el niño, la mujer embarazada, ¿no? La mujer en abandono. Por último, también en sociedades mucho más avanzadas, el inmigrante es frágil. No me refiero acá en el Perú. En el contexto nacional es frágil. Es frágil también el desplazado. O sea, los que salen ahora de Ucrania para otros países son frágiles. Fragilidad física. Yo no soy frágil, pero en comparación de función mía con otras personas, obviamente un elemento de fragilidad. Salgo a la calle y veo a una persona en silla de ruedas, un anciano, un niño, una jovencita, una niña, ahí se ve, por ejemplo, una fragilidad social. Conjunto de características inclusivas único-social en relación con el problema de la sociedad. Eso es. Dice, la fragilidad física, la sensibilidad física a la amenaza, además relacionada con la edad, género y discapacidad, puede referirse a factores étnicos y culturales. O sea, que tiene que ver con esos temas, ¿no? Y aparte, si esa fragilidad, le añades, por ejemplo, factores que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de orientación sexual, peor todavía. Si hablas, por ejemplo, de esa fragilidad física en personas que están, por ejemplo, en una situación de LGTB, con mayor razón. Una persona LGTB en el país está fuertemente discriminada. Una persona LGTB que, por ejemplo, cambia de sexo en el Perú no puede identificarse. O sea, como decían los profesores de Derecho Civil, está en una situación de capítulo femenino, una reducción de su capacidad civil. No puede sacar documentos, no puede, digamos, sacar mayor información. Ese es básicamente el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Y la llamada fragilidad social. Interesante. Y este es otro, ¿no? La vulnerabilidad derivada de la condición social, de la condición personal. Y acá, muy sencillo, la vulnerabilidad como consecuencia de la condición personal. Y acá dice, por ejemplo, claro, además de tener una vulnerabilidad en el ámbito de fragilidad física, de macrofuerzas, ¿no? Estás en una situación de una fragilidad de acuerdo a otros contextos. Por ejemplo, situemos la fragilidad de una comunidad en un conflicto armado. Peor todavía, ¿no? O sea, la fragilidad física, la fragilidad social, el nivel y la intensidad de exposición, el tiempo de exposición, la intensidad de exposición en un conflicto armado. O sea, por ejemplo, Ucrania, por ejemplo. Ahí todos son vulnerables. Ahí todos son vulnerables. Eso genera migración. Ahora bien, yo estoy hablando en un contexto bastante localista, ¿no? Estoy hablando en un contexto bastante, digamos, cercano a mi ambiente, a mi circunstancia, ¿no? Bastante gacetiano. Ortega y Gasset decía, una frase decía, yo soy yo en mi circunstancia, decía. Bueno, es un poco yo en mi circunstancia, pero a ver, reflejen todos estos contenidos en el ámbito de una comunidad nativa y campesina. Y eso es lo que, digamos, quería generar en ustedes el día de hoy. Eso. Bien. ¿Alguna pregunta, doctor Henry? Con todo gusto. Hemos reservado unos 5 minutos para preguntas. Si tiene lugar, con el mayor aprecio. Sí, doctor, buenas noches. Si hay alguna pregunta para el ponente, por favor. Doctor, sí, parece que no hay ninguna pregunta, entonces daremos por culminada la sesión. Pero en todo caso, doctor, no hay preguntas. Hemos hablado de temas comunes, no muy complejos, ¿no?
por caso, Ujú. anímense, por favor. Espero la, la pregunta de la audiencia o de los participantes. Bueno, en esos entonces 5 minutos, porque quiero terminar 9:40, exacto, tenemos 9 minutos. Vean ustedes algunos casos, ¿ah? Yo he estado revisando los cuadernos de jurisprudencia de la CIDH y me he encontrado con un interesante contenido. Vamos a ver unos 3 casitos. Por ejemplo, esto que está acá, ¿no? Caso Pueblo Saramaca versus Surinam, acciones preliminares. Un criterio interesante, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver, la Corte ha sostenido, dice, con respecto a que los miembros de las comunidades nativas, indígenas y tribales precisan ciertas medidas especiales, de acuerdo a sus goces, a los derechos de propiedad, de garantizar su supervivencia y su, perdón, estoy en ese negocio. Un tratamiento especial, un tratamiento diferenciado para garantizar el derecho de propiedad, supervivencia física y cultural. En esta, con respecto a qué cosas, ciudadanos centrales. Acá tenemos esta sentencia. Pueblos Saramaca, Surinam, Funciones. Por ejemplo, otro. Este que está en otro caso. Pueblo indígena Quechua de Sarayapu, en Ecuador. Dice el derecho a la identidad y el reconocimiento del derecho a la identidad cultural es ingrediente y vía de interpretación transversal para conseguir respetar y garantizar el goce de los derechos. Y eso es parte de lo que está contenido en el artículo 1.1 de la Constitución Americana de San José. Por ejemplo, hemos sacado algunos criterios, digamos, interesantes. Ahora, por ejemplo, otro más, este que está acá. Un caso interesante, famoso, el caso Yaqui Yaxa de Paraguay. La Corte considera oportuno recordar que de conformidad con los artículos 24 y ante la ley, lo que se conoce como la protección judicial, y el artículo 2.1, la obligación de respetar y formalizar los derechos, los Estados deben garantizar las condiciones de igualdad, pleno derecho, pleno ejercicio y goce de los derechos. Efectivamente. Hay que resaltar que para hacer efectivamente los derechos, al interpretar y aplicar normalmente los Estados deben tomar en consideración las reglas propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas. O sea, hay que adecuar esta interpretación cuando se trata de pueblos indígenas y comunidades nativas vinculados a su identidad cultural. Otra, esta, por ejemplo, viene la sentencia y hasta el número lo he puesto y la fecha. Sentencia del 29 de marzo del 2006, comunidad indígena Chaucomaxa, en Paraguay. Reconocimiento de la personalidad jurídica. Es un parámetro para determinar una particular de derecho que se trate. O sea, eso es un contenido importante. La personalidad jurídica tiene que ver también con la propiedad, tiene que ver con el respeto de las costumbres, tiene que ver con las ancestrales, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Y que se reconozca el derecho de control de obligaciones y además titular de derechos. Acá tenemos otro, por ejemplo. A ver, ¿dónde está? Acá tenemos otro, por ejemplo, en este caso, Pueblo Saramaca, Surinam, en un caso en el que el Estado alegó, dice que es posible para el pueblo Saramaca acercarse a los tribunales civiles y buscar una decisión declaratoria como una cosa que la compra la tribu como una entidad legal. Es decir, debe haber pues ese intercambio, ¿no? O sea, temas que en el ámbito de la justicia ordinaria oficial puedan también servir a estas comunidades. Es decir, acá, por ejemplo, este caso, el Estado lo que señaló era que la comunidad nativa puede, el pueblo Saramaca puede solicitar el reconocimiento de la tribu como una entidad legal. Acá hay otro caso. Por ejemplo, ¿no? El derecho a la tradición étnica también incluye las costumbres, ¿no? El pueblo de esta comunidad Moguana, Surinam, tiene que ver con esto, ¿no? Con el respeto a las tradiciones post-muerte, es decir, los actos fúnebres que ellos tenían. Y con respecto a eso, la Corte también tuvo un criterio, ¿no? Dice, el pueblo tiene rituales específicos y complejos que se deben seguir después de la muerte de un miembro de la comunidad. Es extremadamente importante tener la posesión de los restos totales del fallecido. Y eso tiene que ver, de forma particular, dice, ceremonias mortuorias, los traduca y debe ser colocado en buen cuadro por el tierra de familia. Es decir, costumbres y tradiciones que también nosotros tenemos declarado en nuestro cuerpo. Ahí está, tenemos estos otros criterios más con respecto, con eso termino, muy breve. En el ámbito de la misión de justicia debe haber por lo menos
una serie de criterios propios para respetar el concepto de debido proceso. El acceso a la justicia ordinaria. Y la Corte ha establecido en más de una oportunidad algunos criterios. Vean ustedes, como estos: reconocimiento de la personalidad jurídica, otorgamiento de capacidad legal, garantía de acceso a la justicia a víctimas de los miembros de la comunidad, acceso, y estos derechos, estos medios deben ser accesibles, sencillos, razonables, asegurar que los miembros de la comunidad puedan comprender y hacerse comprender los procedimientos legales, proporcionar acceso a los de las víctimas, los pueblos indígenas, asistencia técnico y legal en relación a los derechos de propiedad y facilitar acceso físico a instituciones administrativas y judiciales y los organismos destinados a garantizar el derecho de propiedad, entre otras. Entonces, hay todo un universo, pues, una especial cosmovisión del tema nativo, tribal y campesino. Y que debe ser, pues, debidamente comprendido, entendido dentro de una visión, considero, y con eso termino, una visión multidisciplinar. En lo que a mí corresponde, no me queda más que agradecer la invitación del doctor Henry de INGLADES. Dentro de mi experiencia, lo que he pretendido ha sido enfocar el tema de los DDH en estos distintos contenidos en esta materia. Así que yo creo que el curso está por demás interesante, por demás polémico y novedoso, y les auguro el mayor éxito en la actividad. Doctor Henry, si no hay preguntas, me despido por mi parte, y hemos inaugurado este set para las grabaciones que estamos dando ahora. Y bueno, espero que sea grato visualmente a los alumnos y en general al público que nos sigue. Muchas gracias y buenas noches. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor Fernando. Muchas gracias, participantes. Damos por concluir la sesión de hoy y buen fin de semana. Bueno, gracias, doctor. Cuídense.